Buenas tardes. Vamos a empezar con la forma de estimar el semivariograma o la covarianza, bueno, o podría ser la función de autocorrelación, aunque pues no se usa mucho, pero pues como hemos visto lo más práctico es partiendo de la estimación empírica del semivariograma modelar en un inicio pues a ojo o con el ajuste de sentimiento y ya posteriormente entonces lo que vamos a hacer a partir de ahora que es tomar esa estimación que hicimos a sentimiento o tomar algunos parámetros iniciales que tuviéramos de alguna otra forma, por ejemplo que históricamente se sabe que el variograma siempre ha sido esférico. Y entonces, por ejemplo, en el mes pasado, para ese mismo problema, el semivariograma esférico había sido modelado con una silla y un rango particular. Entonces, bueno, uno podría tomar esos como valores iniciales y mirar si en este nuevo mes esos valores han cambiado o permanecen iguales. Pero pues a no ser que se tenga información de este tipo, información previa, lo que se suele hacer es que tomamos los datos, les corregimos la tendencia. Recuerden que si en sus datos originalmente no encuentran tendencia, sino que encuentran que la media se puede suponer constante, perdón, que la media se puede suponer constante, entonces pues simplemente ustedes pasan a la siguiente etapa, que es el modelamiento del variograma. Que la media sea constante es bueno, ¿no? Porque quiere decir que se está cumpliendo el supuesto original de los datos. Si la media no es constante, entonces hay que hacer un proceso adicional que es el de estimar esa tendencia gruesa o esa tendencia global utilizando modelos de regresión. Pero si la media es constante, pues simplemente pasamos de una vez a la estimación del variograma. Si la media fue necesario modelarla, entonces pasamos al siguiente paso del variograma hasta el momento en el que tenemos los residuales de esa regresión que fue la que recogió de mejor manera y con mayor parsimonia la tendencia, y ahí sí entonces con esos residuales estimaríamos el semivariograma empírico. Entonces, este capítulo que vamos a empezar a trabajar es para la estimación teórica. Quiere decir que se supone en este momento que ya contamos con esa información previa de la tendencia o no de los datos, la forma de la media y la estimación empírica del semivariograma. Entonces, por eso, digamos, hemos visto así como los pasos en orden, porque si uno arrancara de una vez a hacer el modelamiento teórico y de una vez empieza con la matriz sigma sin haber visto lo de la tendencia, entonces podría ocurrir que estemos mezclando la media con la dependencia espacial en ese mismo modelo. Por eso es que se prefiere hacerlo por pasos. Las ventajas de hacer este método de estimación teórica, de utilizar cualquiera de los que vamos a ver y no los vamos a ver de manera exhaustiva aquí en esta clase, hay varios otros métodos, pero los que vamos a ver acá son como los más utilizados. Las ventajas de estos métodos es que usted obtiene la estimación de los parámetros y junto con esa estimación de los parámetros usted va a obtener una medida de la calidad de esa estimación. Entonces, si usted estima, por ejemplo, por mínimos cuadrados ordinarios o mínimos cuadrados ponderados, pues usted tiene el cuadrado medio residual. Si usted estima por los métodos de verosimilitud, pues entonces usted puede usar el criterio de Akaike o el criterio de información bayesiano. Sin embargo, como les he comentado también en clases, la escuela francesa no utiliza este tipo de métodos. La escuela francesa procura hacer la mejor estimación posible a ojo y se queda con ese modelo. No hay garantía de que si nosotros utilizamos máxima verosimilitud vayamos a tener un mejor modelo que el que alguien hizo por su estimación a sentimiento.
la forma de poner a competir dos modelos de semivariograma serían mirar para qué fue que los generamos. Me explico, entonces hay una primera posible meta que sería encontrar el mejor modelo de dependencia espacial. Entonces, si lo que queremos es buscar el mejor modelo de dependencia espacial, pues es simplemente comparar la función que nosotros obtenemos con los parámetros estimados con los puntos del semivariograma. Pero si lo que nosotros queremos es predecir en lugares donde no tenemos datos, pues la forma de comparar será mirando con cuál de los modelos que tenemos compitiendo las varianzas del error de predicción fueron las menores. De esa manera, entonces, podemos tener alguien que proponga un modelo que fue estimado a sentimiento y otra persona que proponga un modelo que tomó algunos valores iniciales, pero que posteriormente fue estimado teóricamente, por ejemplo, por máxima verosimilitud. Y si queremos saber quién tiene la razón en términos de que el objetivo sea predecir, entonces tenemos que esperar a hacer la predicción y a encontrar la varianza del error de predicción que sea menor. Y en ese caso, ese sería el modelo elegido y nos quedaríamos entonces con el que dé menor varianza del error de predicción, que suele ser pues el objetivo más lógico, llegar al punto de la predicción y llegar a los mapas. Sin embargo, hay ocasiones donde solamente se quiere saber si hay o no hay dependencia espacial o espaciotemporal. Entonces, en ese caso, podemos quedarnos simplemente con la aproximación de los puntos a la función. Y recuerden que la función puede ser una combinación de varias funciones, no necesariamente es una sola función, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. Vamos a empezar por el método que es estadísticamente el método más usado por su cantidad de propiedades asintóticas, que es el método de máxima verosimilitud. En estos días en el correo he recibido varias preguntas al respecto y pues tienen razón porque apenas y comentamos la función de verosimilitud, pero no lo hemos desarrollado bien. Entonces, bueno, espero que aquí se empiecen a solucionar ciertas dudas. Entonces vamos a recordar que esto simplemente es un método de maximización. Se llama máxima verosimilitud y tiene un nombre ahí como que podría parecer raro, pero es que ustedes recuerden que la verosimilitud es la función con la que nosotros calculamos qué tanta es la probabilidad de que unos parámetros específicos sean ciertos si los datos son los que nosotros tenemos. Entonces, en particular en este caso, nuestros datos son Z. Estos son nuestros datos. Entonces, si los datos son Z, pues nosotros tenemos ya los datos en una lista y esos datos ya no se pueden modificar. Eso proviene, claro, de un proceso que originalmente yo lo he definido como un proceso estocástico, pero en este momento esos datos ya son fijos. Entonces, cuando uno tiene que esos datos ya son fijos, entonces empieza a jugar con parámetros, que fue como el ejercicio que a ustedes les quedó. Entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos que mirar para estos datos Z que nosotros acá seleccionamos, que tenemos ahora una realización de estos datos, qué parámetros, qué valores de los parámetros para este beta y este teta hacen que esta función, que es la función de verosimilitud, tome el mayor valor posible. Entonces, nos remontamos a los temas de cálculo y lo que nosotros decimos es maximizar una función tiene unos pasos que son los mismos que minimizar una función. Primero, entonces, usted tiene que determinar la función. Esa es la parte difícil. Determinar la función que hay que maximizar o minimizar es el mayor trabajo. Y en este caso nosotros ya tenemos la función. Esto lo alcanzamos a mirar en clase. Proviene de que esta variable aquí estamos haciendo el supuesto de que tiene una distribución normal n variada con unos parámetros que en general podrían ser la media x beta,
los modelos de regresión lineal clásicos, y una matriz de covarianza que depende de un vector de parámetros teta, que para los modelos más sencillos que hemos visto, pues serían la silla y el rango. Entonces, fíjense que esta matriz de covarianza es lo que en este momento a nosotros nos interesa. Si nosotros hemos hecho pues como los pasos como pues yo los he sugerido, como me parece que es mucho más práctico, en este momento para nosotros este X beta ya no es de interés. Este X beta para nosotros es una constante que pues si hemos hecho un modelo de regresión y estamos tomando los residuales, ahora será entonces el vector de ceros. Y esta z habrá sido reemplazada aquí por el vector de los residuales de la regresión. Entonces realmente si nosotros hemos tenido que corregir la tendencia, lo que nosotros tendríamos acá es que distribuye normal con media cero y la matriz de covarianza sigma de teta. Pero como ya hemos visto que pues esa matriz se mantiene, entonces que así nosotros decimos, bueno, es que yo necesitaba era la covarianza de z, bueno, pero es que esta covarianza de z es la misma covarianza de E. Entonces eso es lo que nos permite a nosotros pasarnos de proceso estocástico, el hecho de que la media es determinística y las covarianzas se mantienen. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en este momento es encontrar este vector de parámetros teta. Alguien dice, no, pues yo no voy a usar el modelo de la media que yo encontré al comienzo, sino que yo ya encontré el modelo de la media, encontré los residuales y con los residuales estimé mi semivariograma, pero yo quiero que este método de verosimilitud también me ayude a estimar esos parámetros beta y los quiere volver a estimar por este método a ver cómo le va. Bueno, es una posibilidad, no hay ningún problema. Solamente pues que, claro, se va a agrandar un poquito el problema de acuerdo al número de parámetros que tenga el beta. Sí, pero pues es una posibilidad que pues yo casi no uso, yo prefiero tratar de simplificar porque entonces tendríamos que estimar como iterativamente el beta. Entonces, por ejemplo, damos un valor inicial para beta y estimamos teta. Luego, viceversa, fijamos los últimos valores obtenidos en la última iteración para el beta y ahora estimamos teta, luego fijamos teta y ahora estimamos beta y así sucesivamente hasta que alcancemos algún criterio de estimación. Es una posibilidad. Bueno, no creo que aquí haya alguna duda, pero yo quisiera que ustedes hicieran el ejercicio de hacer este cálculo. Si ustedes hacen el ejercicio de hacer este cálculo, van a ver que es algo muy sencillo. De hecho, aquí más abajo tenemos un ejemplo que es en particular para un modelo exponencial, pero sería bueno que ustedes lo trabajaran para los datos de cada quien. Si tienen el modelo esférico, si tienen un modelo Mater, lo que va cambiando es cómo se calcula esta matriz de covarianza. Entonces avancemos un poco y luego miramos cómo lo vamos a hacer en el software. Esto lo alcanzamos a mirar la última clase. Cada elemento de la matriz de covarianza pues será la covarianza obtenida cuando yo cruzo ese par de datos, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo son dos matrices. En principio una matriz D, que esa matriz D, pues bueno, como la queramos llamar, es la matriz de distancias. Entonces, claro, yo aquí voy a cruzar la ubicación 1 con la ubicación 1 y así sucesivamente hasta la ubicación n. Entonces, la ubicación 1 con la ubicación 1 tiene distancia 0. La ubicación 1 con la ubicación n tiene alguna distancia de S1, Sn. Y así sucesivamente voy a hacer con todas. Entonces, en general, el término enésimo de esta matriz es la distancia entre el lugar SI y el lugar SJ. Por lo tanto, esta matriz de distancias es de tamaño n por n, que es del mismo tamaño que será la matriz de covarianzas.
porque ahora entonces yo lo que hago es tomar la fórmula de la covarianza que yo haya elegido como modelo, un exponencial, un esférico, y donde quiera que diga h, voy a reemplazar por esta distancia. Y el vector de parámetros es lo que yo estoy buscando que el método me entregue. El método me va a entregar el vector de parámetros θ que haga mayor el valor de esta función, porque es el método de máxima verosimilitud. Bueno, en este caso yo estoy generando el negativo de la función de verosimilitud. Entonces aquí yo lo multipliqué por -1, entonces el método me va, si yo este es el que le meto a la función optim, el método me va a tener que entregar es el que minimice esta función. Si lo hubiera dejado como lo hicimos originalmente en clase, que simplemente le aplicamos logaritmo y separamos estas sumas, allá estaba con el signo cambiado todo, entonces está maximizando. Entonces, claro, la cosa sería muy sencilla si yo pudiera despejar, por ejemplo, la silla, y yo dijera la silla la voy a despejar, y entonces la silla que nosotros la hemos llamado, por ejemplo, c de 0, o la hemos llamado sigma cuadrado de z, es igual, y aquí entonces estuviera como alguna función que dependiera solamente del rango o alcance espacial. Y entonces, claro, así me quedaría muy fácil, porque entonces de pronto podría yo tener alguna otra forma de la función a despejada en términos de g de sigma cuadrado de z. ¿Sí? Y entonces ya ahí es como cuando uno puede solucionar un sistema de ecuaciones lineales, ¿cierto? Que uno que hace en la maximización o en la minimización. Deriva igual a 0. Bueno, perdón, deriva con respecto a cada uno de los parámetros que va a estimar. Entonces yo derivo con respecto a la silla, luego derivo con respecto al rango, luego despejaría y me quedaría algo así, y luego por algún método de igualación, sustitución, eliminación, reducción lo podría resolver. De hecho, hay un caso donde lo podemos hacer así, que es el caso del semivariograma lineal. Recuerden que el semivariograma lineal es un modelo válido. Entonces, si yo veo que mi semivariograma sigue una línea recta, pues listo, yo podría hacer esta estimación de esta manera tan sencilla. Lo que pasa es que ese es el único modelo para el que sirve, porque si recordamos nuestros modelos teóricos, que los tenemos por aquí atrás, bueno, ahora viene el exponencial, mejor miremos el ejemplo particular del exponencial, para no devolvernos tanto. Pero fíjense que en esos modelos ya uno no puede despejar la silla en términos del rango o el rango en términos de la silla. Eso es lo que hace que ni siquiera empezando la estimación esta función de verosimilitud sea calculable. Esta función no va a ser calculable, ¿por qué? Porque yo no puedo despejar un valor en términos de los otros. Entonces, para que la función se pueda calcular al menos la primera vez, entonces yo tengo que darle unos valores iniciales. Esos valores iniciales para θ, que es el vector que contiene la silla y el rango, serán los valores que yo encontré en la estimación asentimiento. Entonces mi vector θ sub 0, llamémoslo el vector de valores iniciales, estará formado por el elemento que yo encontré en mi función ifeed allá en el GOR. Por ejemplo, supongamos que yo le puse 30.12. Y al rango, entonces yo le puse que era 158.15. Cuando yo le doy estos valores, ya esta función se me empieza a volver calculable. Si yo no le doy los valores a esa función, pues yo no la puedo calcular. Toca encontrar, en teoría, ¿no? La idea es, para todos los posibles valores que existen para el vector θ, ¿cuál de esos posibles valores maximiza la función de verosimilitud o la función del log verosimilitud? Entonces, digamos que la idea es muy sencilla, porque yo digo, listo, entonces yo miro dónde puede variar el rango y dónde puede variar la silla, reemplazo por todos los posibles valores y voy a seleccionar aquellos valores que maximicen esta función de verosimilitud.
pero eso sería una tarea imposible porque pues son de variación infinita, ¿sí? Estos son números, la varianza y el rango sí son mayores que cero, pero igual sigue siendo infinito. Entonces, yo empiezo con unos valores iniciales, que la idea es hacerlos pues bien pensados, por eso hacemos el trabajo de hacer un primer ajuste a sentimiento o a ojo, y esos valores iniciales entonces me van a arrojar un valor, llamémoslo aquí, L sub 0, la primer verosimilitud calculada. Y supongamos que ese L sub 0 me dio 38.94. Entonces, ¿qué pasa? Pues sin pensar a unos métodos numéricos, pues yo diría, bueno, listo, entonces ahora yo quiero saber para este otro valor y entonces me voy a repetir el proceso, voy a volver a calcular la verosimilitud para otro valor de silla y rango. Entonces digamos que yo ahora quiero saber si de pronto la silla puede ser 32 y el rango puede ser 160. Y entonces voy y calculo el L1, o sea, vuelvo y reemplazo en la función de verosimilitud y me da 69.47. Entonces yo veo que se subió hartísimo, o sea que estoy en buen camino. O sea que en este teta sub 0 los valores estaban muy bajos para la silla y el rango. Más o menos digamos que ese es el razonamiento que se tendría que hacer. Y se seguiría ensayando hasta que se encuentran los valores de los vectores de parámetros que hacen que esta función sea máxima. Eso es lo que hacen los métodos numéricos, encontrar formas de recorrer todos los posibles valores de los parámetros, que fíjense que en este caso sería sobre R2 porque son dos parámetros que están variando en el sector positivo, en el cuadrante positivo del eje real. Entonces de pronto uno dice, bueno, no, pero yo lo que sí sé es que, por ejemplo, la silla, si yo pongo aquí la silla y si pongo aquí el rango, la silla empieza en 28, por poquito que sea empieza en 28. Bueno, entonces yo le puedo dar un valor mínimo. Así el método no tiene que empezar a buscar de 28 para abajo. Y puedo decir, no, eso más de 40 no va a ser. Yo podría darle un valor mínimo y un valor máximo. El método entonces ya no tiene que buscar, perdón, en todo el eje real, sino que tiene que buscar en un intervalo. Eso facilita las cosas mucho, pero no es eso lo más importante, sino lo mejor es que lo hace entonces más eficiente, más rápido, porque no tiene que estar buscando en tantas opciones, en tanto espacio, y además más efectivo, porque entonces no hay la posibilidad de que se quede por allá en un máximo local. Que es un problema que tienen obviamente estos métodos. Y en el alcance pues puede pasar lo mismo. Yo digo, no, el alcance es, por ejemplo, entre 150 y 180. De ahí no se va a salir. Bueno, listo. Entonces, eso podría ayudar bastante al método. Sin embargo, si ustedes se fijan, yo creo que ya de pronto están más familiarizados un poco con los modelos. Si ustedes se fijan, los modelos tienen muchas formas diferentes y en las gráficas usted puede ver que los modelos se comportan a veces de una manera completamente diferente entre ellos. Entonces, en un modelo que usted puede ver claramente lo que es la silla y el rango, es, por ejemplo, en este modelo esférico. Aquí el modelo que está en rojo, usted ve el rango de manera perfecta. Usted dice, el modelo esférico subió y de pronto ya cuando alcanza su silla, ahí se estabiliza de manera perfecta. Entonces usted sabe aquí cuánto es el rango, usted lo ve perfectamente. Pero si usted, por ejemplo, habla del modelo exponencial, pues de pronto alguien dice, no, el rango es como aquí dejó de crecer rápidamente. Pero alguien dice, no, es como por aquí, no, es como por aquí. Hay un poco a ojo, uno está mirando cuáles son los valores del rango. Y la otra cosa, por ejemplo, es que en modelos así como este exponencial, el hecho de cambiar el rango, claro, cambia el comportamiento del modelo notoriamente, porque usted puede pasar de tener un modelo así a uno que es, los exponenciales usted a veces los puede ver casi lineales en un pedazo, porque al comienzo, si ustedes ven, esto aquí es lineal, entonces si usted hiciera un exponencial así para todo el cuadro,
es perfectamente posible. Entonces, esas curvaturas que genera el exponencial hacen que ahí mismo, ya en un modelo tan sencillo como el exponencial, no se vea de manera perfecta. Ahora miren que en el gaussiano pasa igual. Entonces usted dice, bueno, viene creciendo muy rápido, en todo el primer trozo viene creciendo muy rápido. Ya aquí dejó de crecer rápido, pero puede ser ahí o puede ser un poquitico después o un poquitico después, porque estos modelos son asintóticos. Entonces, está bien poner esos valores mínimo y máximo, si uno va a meterlos al método de optimización, por ejemplo a la función optim en R, pero hay que tener sumo cuidado de no ir a cortar demasiado los intervalos, porque sencillamente en los modelos no se puede ver de manera tan perfecta dónde puede ser el máximo y dónde puede ser el mínimo. Esos valores que usted es conveniente que les dé, pero déjeselos con un buen margen para que no se vaya a quedar corto en la estimación. Bien, entonces la función de covarianza a la que nos referimos acá es cualquiera de las que hemos hablado que es una función de covarianza válida. Y se supone que usted previamente la ha estimado. Ojo. Lo que comentaba yo al comienzo de que una persona que sea muy teórica podría decir, no, mire, esta matriz de covarianza yo no la voy a modelar a partir del modelo ese del semivariograma empírico, porque ese variograma empírico tiene todos los problemas de los que hablamos, que se tiene que hacer por grupos, y entonces al hacerse por grupos pues ya se pierde información. Entonces, bueno, toda la cantidad de cosas que tienen problemas el semivariograma empírico, así como tiene problemas, por ejemplo, el histograma, porque los métodos son hacer grupos, hacer clases y dentro de cada clase hacer un cálculo. Entonces, estaría la opción de una matriz no estructurada, ¿sí? Entonces, eso de las matrices no estructuradas es una posibilidad. Entonces, usted no se pone a hacer esto de la matriz de distancias y que con la matriz de distancias hacer un primer cálculo, porque ojo que aquí, cuando usted lee los valores iniciales del modelo de C y el valor de teta, pues él de una vez va a hacer un primer cálculo y va a hacer una matriz de covarianza inicial. Entonces, eso no iría, y alguien diría, no, voy a poner ahí una matriz aleatoria. Entonces, primero, si usted la quiere poner así está bien, pero esa matriz al menos tiene que ser definida positiva para que empiece a funcionar el método, empiece a correr. Y segundo, entonces usted estimaría esta matriz particular para esta configuración particular de S1 hasta Sn. Y usted estima unos números. El problema es cuando usted dice, bueno, entonces ahora yo quiero predecir en un lugar diferente. Entonces un lugar llamémoslo Sn más 1. Bueno, y entonces ese Sn más 1, entonces usted tiene que decir, bueno, pero tengo que volver a hacer todo el procedimiento y volver a estimar entonces con las distancias incluido Sn más 1. Y después tiene otro Sn más 2 y después tiene otro Sn más 3 y así sucesivamente. Entonces cada vez usted tiene que estimar esta matriz. Entonces también es un método muy ineficiente. Es un método que no es práctico, que para aplicarse en la realidad no se usa. Mientras que si usted estima la función y estima los parámetros, entonces usted no va a depender de una matriz, sino que usted dice, bueno, entonces tengo un nuevo lugar, pues calcula su nueva distancia y este modelo C es fijo y este parámetro teta es fijo porque usted ya lo estimó. Entonces usted ya sabe que es un esférico con silla 40 y rango 20, listo, ya lo sabe. Entonces simplemente cambian las distancias, pues usted cambia el H y se acabó, y entonces eso le permite tener una estimación completamente general que usted puede usar en cualquier caso. Entonces, miremos el ejemplo. Esto es una cosa completamente... Ahí me voy a saltar lo de máxima verosimilitud restringida, pero luego nos devolvemos y luego miramos esa parte. Esta es una ilustración, yo pongo en el ejemplo de ilustración porque efectivamente pues esto no tendría sentido. Tengo un modelo exponencial
y ese modelo exponencial tiene dos parámetros que son la silla y el rango para la covarianza, ¿no? Estamos hablando, bueno, una aclaración importante que no he hecho, y es que si ustedes se fijan, estamos hablando de la función de distribución normal, y esa función de distribución normal tiene como parámetros la media y la función de covarianza, pero en general, pues como la calculamos para un número fijo de ubicaciones, y saliéndonos de la estadística espacial, no solo sería un número fijo de ubicaciones, sino sería un número fijo de variables. Entonces usted siempre resulta dependiendo de la matriz de covarianza. Esa matriz de covarianza no lleva en ese caso la silla, ¿sí? Es una cosa que tenemos que mirar, que esa matriz de covarianza se refiere a la dependencia espacial específicamente del proceso. Si usted tiene la dependencia espacial es del proceso de interés, entonces usted no tiene que involucrar la pepita, porque la pepita es un error. Entonces es un error de los datos, por eso queda cuantificado aparte. Entonces en la función de covarianza, bueno, aquí hay un error en las notas, tengo que corregirlo. Esto es CDH igual. Entonces fíjense que se redefine como una función a trozos, ¿sí? Entonces C de 0 más C de S, que es la silla parcial más la pepita, eso para el punto específico h igual a 0. Pero entonces nosotros realmente decimos el proceso, ¿cómo está? El proceso está desde que se acaba la pepita hacia arriba. Entonces por eso queda solamente la silla parcial para modelar lo que es la dependencia espacial del proceso. Bueno, bien. Entonces tenemos aquí el modelo de semivariograma asociado. Como este es un modelo estacionario de segundo orden, ¿cómo lo sabemos? Porque en este caso estamos haciendo supuesto de normalidad multivariada, porque es la única función que se tiene toda perfectamente organizada para la función multivariada de los datos, y que usted le pueda aplicar logaritmo y todas las formas funcionales están definidas. Por eso es que es una cosa bastante restringida hacer la estimación por máxima verosimilitud. ¿Por qué se hace? Porque la estimación de máxima verosimilitud tiene unas excelentes propiedades asintóticas. Entonces se supone que usted la usa cuando tiene suficientes datos para poder aplicar las propiedades asintóticas. Eso es lo que nos permite decir, bueno, entonces asintótico está bien suponer normalidad, tiene buena cantidad de datos, está bien suponer normalidad. Entonces, con esta función de covarianza, que es la exponencial, vamos a construir la matriz de covarianza. Entonces, este es un ejemplo de juguete. No tendría sentido que yo tenga un modelo que tenga dos parámetros y que tenga dos datos para hacer la estimación, ¿no? Esto lo hago acá para que se vea cómo sería el cálculo de la función de verosimilitud. Con esto ustedes van a poder ver, pues también ya entendiendo un poco más el cálculo, lo que hace el método en cada parte. Entonces ustedes ya pueden de pronto hacer sus programas, escribir ahí la función que quede como en término genérico. Esta C debe ser un término genérico. Y entonces ya con ese término genérico C, usted va a poder elegir el modelo, ¿no? Entonces la función que ustedes vayan a construir debe quedar de tal manera que usted le puede decir que es un esférico, o que es un hueco, o que es un exponencial, etc. Y lo mismo debe quedar dependiendo del vector de parámetros θ. Entonces hay que tener precaución, porque algunos modelos tienen silla y rango y otros modelos tienen silla, rango y otros parámetros. Entonces hay que mirar cómo van a, no sé si hacen dos grupos o dejan un parámetro ahí que por defecto no se tome si no se da. Entonces ya depende ahí como cada quien quiera generar la función. Entonces, fíjense que esta matriz de covarianza, aquí ya se supone, digamos, un cálculo, y esta matriz de covarianza se calcula a partir de la matriz de distancias, que sería, aquí iría S1, S2, S1, S2,
Estas distancias en la diagonal serían 0 porque serían de cada dato con el mismo. Y aquí iría la distancia S1, S2 y aquí la distancia S2, S1, que son iguales las distancias, por lo tanto sabemos que esta matriz es simétrica y estos dos números van a ser iguales. Esta matriz tiene que ser definida positiva y eso se garantiza si yo utilizo un modelo de covarianza C de los que hemos visto, de los que ya se sabe que son válidos. Esa es la ventaja, que como yo ya sé que son válidos, entonces esta matriz sigma me va a dar definida positiva porque la función que yo elegí es una función definida positiva. Y ya teniendo la matriz sigma, pues yo miro cómo son los cálculos. Entonces la matriz sigma, aquí por ejemplo hay que calcularle el determinante y sacarle el logaritmo. Y aquí hay que invertirla. Y esta operación habría que hacerla. Entonces esta aquí ya la media es una media constante. Es el supuesto en este caso. Y entonces este z de s sería el vector de los datos. Entonces quiere decir que ese z de s sería igual a z de s1, z de s2. Entonces fíjense que ahí ya tenemos este menos la media, que es constante. Entonces la media puede ser algún valor particular, digamos, es un mu por 1, mu y mu. Este 1 es de tamaño 2. Y entonces simplemente se restan y se hace la transpuesta. Entonces esta primera parte sería z de S1 menos mu, la primer componente, y z de S2 menos mu, la segunda componente. Entonces, si ustedes ven, esto ya es un cálculo muy sencillo. El determinante, pues aquí lo podemos calcular simbólicamente porque es muy sencillo, ¿no? Es solamente 2 por 2, pero fíjense que estamos hablando de que si usted tiene 3000 datos, pues entonces este es el determinante de una matriz de tamaño 3000 por 3000. Entonces eso pues hay que utilizar los cofactores y todo eso, pero bueno, eso lo hacen los programas automáticamente. Entonces el determinante de una matriz 2 por 2 es el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Esto ya sabemos que eso va a ser mayor o igual a 0. El caso igual pues uno no lo contempla ahí porque pues no estaría dando información, no sería un caso de interés. Entonces uno diría, bueno, para que sea un caso de interés pues ni siquiera la definamos definida no negativa, sino definida positiva. Por eso hablamos de que son definidas positivas. Entonces, este sería el determinante de sigma de teta, y la inversa, pues calculamos la inversa. Ustedes creo que recuerdan bien el cálculo de la inversa, y en este caso como es la de 2 por 2, pues entonces es 1 sobre el determinante por la que se llama la matriz adjunta, ¿no? Es de la matriz. Entonces aquí tenemos el cálculo de la inversa de la matriz de covarianza. Aquí lo que representa es el vector de datos menos la media, que en este caso es constante. Y entonces ya tenemos todo lo necesario para hacer el cálculo. Entonces, bueno, ya es como que ustedes de pronto miren el detalle de cada operación, pero pues creo que ahí no habría problema. Aquí entonces está el caso particular para la función exponencial con una silla CDS y un rango A. La media es de 3.5, 2 datos. Y ahí entonces, pues si uno quiere encontrar el número, pues sería reemplazar por algún valor particular a CS y A. Y esto es lo que hace el método en cada iteración. Toma un valor posible para los parámetros y ese valor posible para los parámetros lo sustituye en esta operación. Entonces, yo sé que a veces la notación matricial y todo parece pesada, pero definitivamente este número, pues si ustedes ven, no es más que pues un escalar que proviene de unas operaciones que sí son matriciales y todo, pero que involucran formas cuadráticas y por eso finaliza en un escalar. Entonces, los invito a que de pronto hagan esto mismo con un par de funciones. Recordar que para cada uno de los valores posibles se hace el cálculo de esta función
pues lo hace la función que está optimizando, ¿no? Nosotros lo podríamos hacer, pero pues habría infinitas posibilidades, ¿no? Pero es como para que nos adentremos un poco en lo que hace el método, ¿no? Entonces, toma unos candidatos, los reemplaza en esta función y nos va a elegir aquel candidato que haga esta función máxima. O si es el caso mínima, los métodos de maximización y de minimización funcionan igual. Entonces, eso es lo que se llama métodos numéricos. ¿Cómo es que yo, por ejemplo, acabo de reemplazar por 5 y 8 y ahora cuál reemplazo? A eso se dedican los métodos numéricos, a ver cuál sería el siguiente candidato que más posiblemente me dé el máximo o el mínimo, según yo lo esté buscando. A eso entonces es a lo que se le llama el método de máxima verosimilitud. Aquí yo estoy hablando de mínimo porque yo lo multipliqué por -1, entonces no estoy maximizando la log verosimilitud, sino minimizando el negativo de la log verosimilitud.